Muy bien, en la clase anterior trabajábamos acerca de cómo esta situación de la decadencia en su momento, ¿verdad? Nos va generando muchas situaciones dentro del ser humano. Dijimos en su momento, ¿verdad? Que algunos esperamos que todo se dé así, rápidamente, ya y establecerlo, ¿verdad? El poder tener, por ejemplo, de forma inmediata algo que yo deseo, cuando en realidad nosotros tenemos que ser conscientes de que todo requiere de un proceso, todo requiere de un esfuerzo, todo requiere en su momento, ¿verdad?, de llevarlo a cabalidad según las necesidades. Entonces, acá nosotros recordábamos de cómo el ser humano en su actuar, en su devenir, en ese proceso que nosotros mencionamos, pues necesita, ¿verdad?, establecer ciertas circunstancias o ciertos precedentes. Algo que nosotros podemos observar y que siempre lo comparan, ¿verdad? Nosotros vemos un edificio de unos 10 niveles o más, pero dicen siempre, ¿verdad? Los autores, por ejemplo, que para poderlo establecer tuvieron que medir un terreno, tuvieron que aplanarlo, tuvieron que tener un equilibrio para el mismo. Y también en su momento podríamos mencionar, ¿verdad? De cómo se estructura. Primero se establece, ¿verdad? Un cimiento, una zapata, las columnas, ¿verdad? Pero no es que se instauren las columnas y ya, ¿verdad? O sea, como tal, no, o sea, es un proceso que se lleva a cabo para poderlo llevar. Entonces, poderlo realizar. De ello, nosotros tenemos que ir observando, ¿verdad? Que nosotros vamos siempre en ese entendimiento del mismo proceso. Cabe destacar que ustedes, les decía la clase anterior, pues ustedes desarrollaron primaria, 6 años, 3 de básico, ahorita cierran un ciclo 2, ¿verdad? De diversificado. Entonces, vean cómo nosotros vamos en ese cometido. No es que usted se saltó, ¿verdad? De prepa a primero primaria y de primero primaria ahorita, ¿verdad? A la carrera final. No, sino todo es un proceso, es un devenir, el que nos acompaña como tal, como seres humanos. La falta de equidad en algún momento les hacía yo saber que se establece, ¿verdad? Como una parte improductiva, un señalamiento, una penalización que uno busca, ¿verdad? Para cualquier elemento. Podríamos establecer que el ser humano quiere, ¿verdad? Que se penalice todo y que a todos se castigue por igual. Y en algún momento eso es algo imposible, pero eso no debe de generarnos ciertas frustraciones porque no puede ser así. Nosotros tenemos que ser conscientes que en algún momento nosotros tenemos que desarrollar nuestras actividades en plenitud. Si otra persona no lo hace por X motivo, pues son ellos. Nosotros tenemos que desligarnos de esas actitudes negativas, porque no solo no va a trabajar la otra persona de forma correcta, adecuada, responsable, ¿verdad? Puntual, de una forma idónea, y yo tampoco, entonces no vamos a cumplir ninguno, o sea, ambos el cometido. Y a veces suele pasar, ¿verdad? Que, o sea, ni cumple la otra persona, ni cumplo yo, ¿verdad? O sea, yo no lo hago porque ella no está cumpliendo y ella no lo hace porque no quiere. Y entonces dejamos todo a medias y eso no tiene que ser así. Avanzando teníamos, ¿verdad? También que dice en su momento, esperamos, ¿verdad? Que alguien a nosotros nos dé o nos ayude o nos favorezca. Y muchas veces, ¿verdad? En esa espera, pues nosotros caemos en el error, ¿verdad? De recibir solamente simples migajas. Les decía ayer con respecto, ¿verdad? Al área que ustedes cubren. Yo no voy a esperar que exista una institución X, ¿verdad? Para yo producir. Yo no lo puedo establecer. Definitivamente yo voy en un momento determinado a generar esa productividad sin esperar, ¿verdad? Que alguien me regale o me dé algo, porque recuerden que esa parte que se muestra dentro de esta imagen establece la pobreza espiritual, la pobreza intelectual, les decía, ¿verdad? No es una pobreza material, sino una pobreza intelectual que en su momento nosotros generamos.
a esperar que alguien más solucione, ¿verdad? Los problemas, que alguien más me dé, que alguien más me provea, que alguien más me facilite, que alguien más me ayude, ¿verdad? Entonces ahí esa situación es algo negativo, definitivamente. Con ello avanzando entonces, también habíamos visto, ¿verdad? Esta parte. La base de nuestra de relación, es decir, no siempre establecer, ¿verdad? De esperar algo a cambio, no dar, es que yo no voy a dar porque a mí nadie me da, ¿verdad? O sea, yo voy a dar, pero ¿qué recibo a cambio? Y ese es el error que comete a veces, ¿verdad? El ser humano, porque siempre está en esa idea, les decía yo la clase anterior, de esperar, ¿verdad? Algo a cambio. O sea, si me dan, sí voy a dar, si no me dan, no doy. Y eso no tiene que ser así, porque si ya lo vemos desde un campo administrativo laboral, ya se imagina que usted como administrador no quiera enseñarle a las personas, que van a ingresar, ¿verdad? Que son nuevos dentro del empleo, dentro de la función. O sea, no tiene ningún chiste, no tiene ningún cometido, ¿verdad? Usted estaría quedando mal como persona, como empleado, como jefe, como administrador. O sea, nuestra obligación es enseñarle a las personas y no tanto por lo que yo en un momento determinado conozca, domine, maneje, ¿verdad? Sino es mi responsabilidad como administrador darle la inducción a esa persona. Entonces, vean, si nosotros asociamos esta parte con lo que estamos viendo en administración, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que el funcionamiento de una empresa, el éxito de la misma, pues depende, ¿verdad? De los miembros de equipo de trabajo. El que trabaje sin estar esperando algo a cambio, que trabaje de forma consciente, de forma honrada, pues va a obtener una recompensa, ¿verdad? A diferencia de aquel que siempre está esperando. Porque entonces, si yo espero que alguien más me dé para poder accionar y la otra persona o los otros no dan, pues no se va a llegar a ningún punto. Entonces, cuidado con esos aspectos. Nos menciona en su momento también otros elementos y nos dice, somos un pueblo sin visión, confundidos, sin ningún propósito nacional. Sí, y eso es algo muy real. No solo pensemos en un momento determinado de la sociedad, pensemos a nivel individual. Muchas veces les decía, ¿verdad? Somos de las personas que no nos importa nada, nada. O sea, usted no sabe si el día de mañana, ¿verdad? Se va a levantar y si se levanta, qué bueno, y si no, también. Usted no anhela, ¿verdad? A veces, cuestiones más allá de lo que debería. Entonces, ahí es cuando nosotros manifestamos, ¿verdad? Que no tenemos una visión. No me estoy refiriendo a ustedes, o sea, cuando digo ustedes es en forma generalizada, ¿verdad? ¿Por qué lo establezco así? Porque es un grupo grande y mayoritario de la sociedad que no tiene definido un interés, no tiene un propósito, no tiene algo que venga a motivarle, ¿verdad? A generar ese ímpetu de poder ir más allá. Entonces, si no lo manifestamos de forma individual, pues nos da lo mismo lo que pase, ¿verdad? En un momento determinado a nivel social. Y si no, veamos cuántos en los últimos años, ¿verdad? De los gobernantes hemos encontrado que se han aprovechado, ¿verdad? De la riqueza del pueblo, la riqueza del país y que lamentablemente pues nadie hace nada, ¿verdad? Porque cambie. Entonces dice, estas personas que no le importa si el gobierno nos roba o no nos pone en deudas o nuestros hijos, ¿verdad? Que en este caso, dice, solo porque quieren cumplir un capricho o hacerse de unos grandes, verse como grandes hombres, ¿verdad? No ayudan para que el país desarrolle, sino solo dejan, ¿verdad? Que el país crezca en decadencia. Y eso es algo muy visible en los últimos años con el actual gobierno, y no solamente con él, ¿verdad? O sea, el todos los que han pasado, y pues nosotros como ciudadanía, ¿verdad? Como partido, muchas de estas cuestiones. ¿Y qué es lo que hacemos al que seamos indiferentes en crear, verdad? Esa decadencia de la cual nos muestra en este apartado.
Tenemos también que formamos una nación sin intereses comunes. Los magistrados y altas autoridades del gobierno se pasan durmiendo, ¿verdad? Y se pasan el tiempo sin resolver nada, sin preocuparse, sino ellos lo único que velan, ¿verdad? Es por sus propias necesidades. Usted ha escuchado que a veces, ¿verdad? Aumentan sus dietas, ¿verdad? Es decir, su salario, lo que ellos necesitan, pero en realidad que ellos se centran, ¿verdad? En conocer y observar lo que la población necesita difícilmente. Entonces, vean, esas situaciones son lamentables, pero es más lamentable el poder a veces observar, ¿verdad? Que el mismo ciudadano lo permita. Y a veces lo permitimos, ¿verdad? No diciendo nada, dejándolo pasar. Muchas veces dice, pero ¿cómo yo voy a cambiar esa situación? Sí podemos, sí podemos. Está en nuestras manos el cambiar y erradicar esas situaciones malas y feas que nos presenta como tal el ambiente social. Tenemos también otro elemento. Recuerde que nosotros venimos de las actitudes, ¿verdad? Que generan la decadencia. Somos desorganizados, egoístas, aislados, indefensos, impotentes y frustrados. Solo con la primera fase de desorganización, eso es, ahí radica todo. Usted en algún momento cuando se ha dado cuenta, ¿verdad? Que no es organizado y usted necesita algún elemento así rápido, no lo ubica, no lo encuentra. Y es más, podrían pasar hasta días y meses, ¿verdad? Sin encontrar algún elemento que usted necesita. Porque por la misma desorganización que se tiene. El país, la sociedad vive en esa desorganización y por lo tanto no fluye. Usted fluye dentro de un sector. Vuelvo a insistir, no le estoy achacando diciendo que usted como ser humano, o sea, vemos a la sociedad en forma generalizada, ¿verdad? La sociedad como tal influye, ¿verdad? En que las demás personas que vienen sean de la misma forma. Es como un ejemplo, ¿verdad? Un proceso que yo voy a dar. Por eso en algunos casos les decía, nosotros dependemos mucho, en este caso de los docentes, ¿verdad? Si el docente viene, ay, ¿verdad? Otra vez, una semana más, ay, pero de plano, pero hoy es lunes, ¿verdad? Y hay que trabajar. Pero bueno, comencemos. O sea, si yo tengo esa actitud, definitivamente es algo que no viene a generar, ¿verdad? Una motivación en el estudiante. Entonces, vean cómo nosotros establecemos esa desorganización, nos aislamos y hasta nos sentimos, ¿verdad? Vulnerados. Sentimos que no podemos avanzar, que en un momento determinado establecemos parámetros y por decirlo así, ¿verdad? Que nosotros nos minimizamos como seres humanos, cuando en realidad nosotros somos los que tenemos que desarrollar actitudes buenas, positivas y sobre todo emprendedoras. Yo no voy a cambiar definitivamente al mundo, al país, a la sociedad, pero sí voy a cambiar mi entorno social. Yo voy a erradicar esa pobreza intelectual en mi persona y en los que están cerca de mí. ¿Somos un pueblo sin conocimiento? Sí. ¿Somos un pueblo sin principios? Definitivamente. Sin un mismo sentir o sentir unánimes más que visible en la misma población. ¿Somos un pueblo sin conocimiento? Sí, somos ignorantes. Los que estamos acá aún todavía desconocemos muchas situaciones y a veces nos quejamos de tiempo, ¿verdad? Ah, las que mire tanta tarea y usted todavía quiere que yo vaya a leer más, que vaya a investigar más allá. Sí, pero de eso se trata. Somos personas sin un mismo, sin principios, sí. Fíjense que lejos de observar algunas situaciones, por ejemplo, yo les decía la vez anterior, ¿verdad? Que no se trata de que seamos una, una comunidad cristiana o una comunidad, ¿verdad? Guiada por ciertas situaciones, sino debemos de ser una comunidad guiada por la naturaleza real, independientemente, ¿verdad? De los que creamos en Dios o no. Fíjense que la naturaleza como tal establece, ¿verdad? Que debe de existir un hombre y una mujer para la reproducción, debe existir un macho y una hembra para la reproducción, ¿verdad? En los animales.
Y hoy en día se habla, ¿verdad?, de que se tiene que establecer eh, la aceptación de la comunidad LGTB, ¿verdad? Y eso no existe. Gracias a esa comunidad es que se ha propagado muchas enfermedades. Y entonces somos generaciones muchas veces o comunidades o grupos o sociedades sin esos principios, sin esos fundamentos reales, morales, religiosos, ¿verdad? Y que voy a dejar a la religión de último, ¿verdad? Para que no se escuche, ¿verdad? Que estamos como haciendo una propagación, ¿verdad? De una religión, no, sino vamos a un fundamento de la naturaleza real y sobre eso, algo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Es que eso va enfocado mucho en la educación, va enfocado mucho en en cómo yo, como ser humano, soy consciente de lo que está pasando a mi alrededor y cómo yo encuentro una superación, tengo que buscar una superación personal, porque muchas veces, les decía, ¿verdad? Algunos están aquí porque papá y mamá los han obligado, o sea, no es porque le nazca. Y entonces ahí caemos en esa ignorancia, ¿verdad? Ahí caemos a no tener principios ni valores, porque en su momento, ¿verdad? Pareciera que nos obligaran para llevar a cabo esta situación, cuando en realidad nosotros somos los portadores y los encargados y responsables de generar un mejor entorno social. Entonces, vean, la decadencia es un elemento, es un factor eh, que está en su momento pues, creando muchos problemas sociales. Con esta base, quedamos entonces establecidos que el ser humano es el ente primordial de hacer los cambios significativos en su entorno social. Vuelvo a repetir, en mi entorno inmediato, mi persona, mi familia, ¿verdad? Mi trabajo, mis vecinos y mis amigos. Porque no puedo llevarlo más allá. O sea, yo no puedo ir a pensar, ¿verdad?, que voy a cambiar al mundo y voy a hacer que otros presidentes, y vean, otros presidentes, otros países, ¿verdad?, piensen distinto a nosotros. Nadie se ha centrado, ¿verdad?, en la importancia que tiene de erradicar estas limitantes que crean, ¿verdad?, la decadencia. Si no, no existieran fronteras, no habría necesidad de que existieran fronteras, ¿verdad? Todos pudiéramos desplazarnos normalmente dentro de un territorio. Tendríamos la oportunidad, ¿verdad? De no tener pues un derecho como tal establecido en donde se penalicen situaciones delictivas, ¿verdad? Que crea el mismo ser humano. Entonces vamos a dejar esta parte, esta situación, ¿verdad? En una reflexión. Y no solo porque vuelva a insistir, sea parte del curso, sino sea parte de un motivante, ¿verdad? Un estímulo para usted como tal. Nos vamos a quedar hasta aquí, por favor, y vamos a desarrollar las actividades que tenemos asignadas. Trabajemos.